A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. A un año del resultado de la segunda vuelta electoral, donde triunfó Guillermo Lasso, quedó muy claro que el país no había respaldado en forma específica a un candidato de la derecha nacional, ni mucho menos. Lo que unió al Ecuador fue precisamente el inminente peligro del regreso de la propuesta cleptómana, atrabiliaria, correísta de la falsa revolución ciudadana que suprimió libertades, persiguió criminalmente a sus opositores e instauró en el país un gobierno inmoral, algunos dicen un narco gobierno inmoral, que estaba sustentado en el manejo maniqueo de la comunicación, de la justicia, de la fiscalía, así como en herramientas legales logradas a partir de la Constitución de Montecristi, que le convirtió en uno de los gobiernos más poderosos de la historia ecuatoriana. Esta noche, el programa Poder Ciudadano nuevamente tiene el honor de recibir al doctor Orlando Amores Terán, a quien le consulto cómo vio desde el espacio ciudadano y del liderazgo social, cómo vio el habeas corpus que se concedió al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Bienvenido, buenas noches, Orlando. Buenas noches, gracias, doctor Gijón. Hay una colusión evidente, es atroz lo que hizo el régimen. Ya debe estar fuera el ministro de Gobierno, el ministro del Interior y el encargado de esa institución debió hasta el último defender la presencia del reo en Latacunga y la inexistencia de los argumentos psicológicos, médicos que pretendía o que con los cuales logró evadir la cárcel en la cual debe estar, porque existen 2 sentencias ejecutoriadas en firme que impiden la salida de este delincuente. Bueno, hay una serie de hechos irregulares que se dan en cadena. Un juez de Manglar Alto que no tenía ninguna competencia para recetar un habeas corpus de un privado de la libertad que todo el país sabía que se encontraba en Cotopaxi, en Latacunga, y además de eso, el hecho cierto de que acuden abogados del Ministerio del Interior, abogados del Comandante General de la Policía y del SNAI que no dicen una sola palabra, todo lo cual ha dejado lamentablemente un reguero, una estela, un hedor en términos de la existencia de un acuerdo colusorio con el correísmo. ¿Cree usted, doctor Amores Terán, que esto es posible y que el presidente de la República no tiene la posibilidad de desmentir semejante acusación? Sí, por la debilidad, por su forma enclenque de manejar el régimen por parte del señor Lasso. Ha demostrado ineptitud, incapacidad. Nosotros no elegimos un salubrista, no elegimos un epidemiólogo, elegimos un restaurador del Estado de Derecho. Y eso no ha realizado, eso no ha hecho, y ya han transcurrido 11 meses
y usted es testigo, porque usted le hizo llegar la propuesta desde la primera campaña. El señor sabe lo que tiene que hacer. Las normas están expeditas, porque es una constitución eminentemente presidencialista, totalitaria, cooptadora del poder en una sola función, en el Ejecutivo. Por ejemplo, nos piden el 8% de firmas para hacer una enmienda. Nos piden el 1% de firmas para hacer una reforma. Le piden las 3/4 partes a la Asamblea para hacer una enmienda. Le pide mayoría absoluta a la Asamblea para hacer una enmienda, para hacer una reforma parcial. Más, sin embargo, al presidente de la República no le exigen nada, ni para hacer enmiendas, ni para hacer reformas parciales. Vamos a hablar en un momento más, Orlando, vamos a hablar en un momento más de las salidas que yo creo que efectivamente todavía existen. Pero nos ocupemos un momento de una situación en la que mi invitado tiene una conexión porque fue parte del Colegio Militar Eloy Alfaro, estuvo a punto de ser oficial de las Fuerzas Armadas. Pero lamentablemente en el Ecuador, más allá del respeto que guardamos a la institucionalidad, parte importante de ella, el sector militar, lamentablemente hay una serie de hechos que dejan mucho que desear y el silencio oficial conspira en contra de la credibilidad que debe guardar el país y de la confianza en su sector uniformado. ¿Qué pasó con el famoso radar que se instaló en Montecristi y que con una ceremonia se entregaba al jefe del Estado por parte del alto mando y que duró pocos días y que estalló y que el Ecuador no sabe nada de quiénes son los responsables? Y ese radar es uno de los poquísimos, tal vez el único, para detectar el narcotráfico en el Ecuador. Pero eso estalló y también la palabra oficial quedó vacía al no tener respuestas concretas. Primero. Segundo, hay un posiblemente narcolavador o chulquero, el señor Nazareno, que entra al Ministerio de la Defensa Nacional, el corazón de lo que implica la seguridad del Estado ecuatoriano, entra como a su casa propia e ingresa con 3 vehículos portadores de grandes sumas de dinero. Nadie sabe qué hacía y se dice que es la tercera ocasión que acudía a la Recoleta. Y el silencio oficial nuevamente marca un espacio de vacío, un espacio de desconexión con la realidad. Y sigue el alto mando, y sigue el ministro de Defensa Nacional, y aquí no pasa nada. ¿Cuál es su lectura, Orlando? A ver, la fuerza pública es la columna que vertebra un Estado de derecho, porque es la que genera un cúmulo de tradiciones, de heroicidades, de patriotismo. Es la depositaria de esas actividades y actitudes humanas. Por lo tanto, hay que defenderla, por lo tanto, hay que intentar evitar soslayarla. Pero eso no significa que el narcoterrorismo, ahí es uno de los grandes problemas que atravesamos nosotros, por los eufemismos, por las formas de calificar las cosas con blandenguería. El narcoterrorismo se instaló en América en los 90, a partir de que se disolvió la Unión Soviética, cayó el muro de Berlín. Esta gente, los comunistas antiguos, vieron en el tráfico de armas, personas, documentos y drogas el mecanismo de financiamiento. A partir de allí ya no hay comunismo, hay narcocomunismo y narcoterrorismo, porque confluyen guerrilleros, guerrilla urbana, narcoguerrilla, terrorismo, izquierdas, progresismos al Foro de Sao Paulo. Estos son los que se tomaron América. Y en el 2007, por orden de Chávez,
y Castro, una organización criminal se tomó el Estado ecuatoriano. Y lo primero que estos hacen es destruir la Fuerza Armada. Por lo tanto, penetrar en sus niveles de disciplina, penetrar en sus niveles de organización, democratizar el ingreso para evitar un mecanismo de selección férrea, como antes de que estos sujetos en el poder existía. Eso ha generado que hayan nazarenos, eso ha generado que hayan estos sujetos que destruyeron, no sé si desde dentro, pero al menos con la complicidad de los que estuvieron allí, el famoso radar. Esto ha generado que hayan muy malos elementos y que los reglamentos actuales inclusive impidan que se pueda calificarlos como actos indisciplinarios, porque pueden aludir, de acuerdo a los derechos humanos, que es otra infiltración en la fuerza pública, que les están acosando, que están generando un comportamiento racista contra ellos. Y este tipo de cosas va en desmedro de la disciplina militar. Orlando, este es un tema tan delicado. A las expectativas del país y que no tuvo la capacidad de responderle al más grande antipatria y ladrón de este país en su momento oportuno, como antes lo hacían. Acuérdese que solo por ser libanés no le dejaron actuar a Asad Bucaram. Acuérdese que por decir que servían para desfilar el 9 de octubre, le siguieron juicio, creo que hasta de traición a la patria, a Abdalá Bucaram. Y a este sujeto que hizo destrozos al país y a la Fuerza Armada, no le han hecho absolutamente nada. Pero ¿cuál es la solución? Del mando. Creo que es necesario que avancemos hacia establecer grandes líneas de solución, porque lo que usted nos refiere tiene directa relación con la estructura constitucional generada a partir de los lineamientos del Foro de Sao Paulo en esa Asamblea Constituyente de Montecristi, a donde acudieron una serie de elementos llamados asesores internacionales para cuidar espacios de impunidad y para abrir anchas avenidas para el ejercicio precisamente de un cleptogobierno populista atrabiliario. A esto usted añade que tiene que ver también con un narcogobierno. Yo considero que esta gente instaura donde va un narcoestado por su origen de financiamiento de la organización criminal que haciendo política se toma el Estado. Y este narcoestado se concreta en generar inseguridad, inseguridad ciudadana e inseguridad jurídica. Esta concepción del narcoestado instaura la anulación de la fuerza pública. Mire que no sirve para nada, no pueden actuar, no es porque no quieran, no pueden actuar. Esta concepción del narcoestado además instaura injusticia, impunidad, que es lo que vivimos todos los días los ecuatorianos. Cierto. Deben estar viviendo los venezolanos, deben vivir los nicaragüenses, deben estar viviendo los argentinos y ya comenzaron a vivir los chilenos. Esta concepción de narcoestado se basa en el fraude electoral. Y estos, antes de asumir sus funciones, ya comienzan a hacer fraude. Acuérdese del Tribunal Supremo Electoral, que eliminó 57 diputados que no estaban de acuerdo con la constituyente. Y luego instauró un Congreso de manteles para hacer esa constituyente. Y además la constitución de consejos electorales con elementos únicamente dependientes de ese de esa narcopropuesta desde el punto de vista suyo. Y desde ese ángulo de percepción de un Estado totalitario se tomaron el control de la función electoral. Continúe, por favor. Por tanto, esa concepción de narcoestado, que es la que los políticos en el país
quienes ejercen poder deben tenerla absolutamente clara para poder buscar los mecanismos de solución. Caso contrario, van a pretender solucionar los problemas del país como si estuviésemos en un régimen democrático, como si estuviésemos peleando contra una organización de izquierdas populista, como si estuviésemos peleando contra antiguos comunistas. No. Estamos peleando contra el narcoterrorismo que manipula en lenguaje y es absolutamente fácil de verlo, de percibirlo. Se hacen llamar socialismo del siglo XXI. Ese es el narcoterrorismo. Entonces, cuando uno entiende qué es lo que tiene que atacar, sabe cómo atacarlo. Mientras sigamos con eufemismos, no vamos a buscar niveles de solución. Y en esa tónica de eufemismos está el régimen. El presidente de la República, que puede hacer lo que desee con esta Constitución, se ha enfrascado, creo que con asesoría de gente que tiene antecedentes en el Tribunal Supremo Electoral, que eliminó los 57 diputados, que luego tiene antecedentes de haber sido sirviente en el CNE, ¿sí? Y luego creo que tiene antecedentes de haber servido a los intereses de esta Constitución nefasta. Estos creo que están asesorando al presidente, lógicamente no quieren que se desestructure la Constitución y le han propuesto que haga enmiendas. Las enmiendas son... Eso no va a funcionar para nada. Este momento el Ecuador está viviendo un instante muy delicado, de una verdadera depresión colectiva, con un aumento brutal de la violencia que se genera desde las cárceles hacia las calles, violencia que está directamente encadenada a lo que significa la relación de la narcomafia y sus operaciones en el Ecuador y en el exterior. Esa violencia, la desocupación galopante que hay en el Ecuador, la pobreza creciente y la pérdida de la fe en la palabra oficial determina la necesidad de avanzar hacia grandes medidas de solución. Yo he venido planteando, junto con el colectivo que usted lidera, doctor Amores, la necesidad de llevar adelante un proceso de muerte cruzada con una reforma política estructural del Estado que le permita retomar el control y que se vaya a la parte medular que tiene que ver con la revisión fundamental. Eso es lo que está de fondo de la Constitución de Montecristi. Pero todo eso también acompañado de una nueva propuesta de gobierno de concertación nacional, cambiando una serie de elementos que están distorsionando la tarea de gobierno del presidente Lasso. Y el fracaso del presidente Lasso le puede conducir al Ecuador al retorno de ese populismo del que nosotros pues queríamos con toda firmeza salir. De tal manera que esos son los problemas. ¿Cuál es la visión que tiene el proponente Orlando Amores Terán de una salida, la única que yo veo para consolidar la posibilidad de un cambio en el Ecuador? Exigirle por todos los medios lícitos al presidente de la República que asuma un rol de restaurador del Estado, que asuma un rol que determine un legado histórico para el país, que no sea un presidente mediocre que cumple los 4 años, cuelga un enclencle retrato en Carondelet y se va, y nos deja dentro de las fauces abiertas del narcocomunismo internacional. Él tiene la obligación de convocar, porque así dice la ley, él puede hacer una convocatoria, disponer, dice la ley, ordenarle al CNE que el CNE convoque sobre los asuntos que el presidente considere convenientes. Así es. Como no va a considerar conveniente el presidente desarmar la estructura que nos ha generado un narcoestado instaurador
de inseguridad social, inseguridad jurídica, anulación de la fuerza pública, fraude electoral, injusticia, impunidad. ¿Cómo lo hace? Para bien de él, ya están 8 preguntas estudiadas por la Corte Constitucional para una reforma parcial. Por lo tanto, él debe considerar que esas preguntas son asuntos que él piensa son convenientes para el país. ¿Y quién le puede cuestionar? Nadie. ¿Por qué? Está preguntándole al país: ¿me ordena y autoriza eliminar la función electoral? ¿Me ordena y autoriza eliminar la función de transparencia y control social? ¿Me ordena y autoriza eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Me ordena y autoriza eliminar la Asamblea Nacional y sustituirla por un Congreso bicameral con un diputado y un senador por provincia? ¿Me ordena y autoriza que el Congreso bicameral a través de la Cámara de Senadores asuma las atribuciones actuales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social eliminado? ¿Me ordena y autoriza cambiar el modo de designación del Consejo de la Judicatura? ¿Me ordena y autoriza eliminar las regiones que tantos problemas nos están ocasionando? La gente de Machala tiene que ir a Loja, la gente de Sucumbíos tiene que ir a Imbabura, la gente de Santo Domingo tiene que ir a Puerto Viejo, atroz, la gente de Galápagos a Guayaquil, en fin. Ese tipo de cosas, ¿cómo no van a ser convenientes? ¿Quién le va a calificar la inconveniencia de preguntar aquello? Solo está preguntando. Cuidado, pseudos constitucionalistas. Solo está preguntando, no está reformando. Por ahí hay algunos torpes que dicen... No, el primer paso es la consulta popular. Naturalmente, el primer paso es la consulta popular. Así es. Lo que ocurre es que hay mucha gente que dice que de esta manera no se reforma con el la resultado Constitución. de esa consulta popular, publicado en el registro oficial, que entendemos va a ser positivo, porque toda la gente está pidiendo a gritos que se vaya esa asamblea, que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en fin. Con ese resultado, recién el presidente, sin modificar el procedimiento, de acuerdo al 442 de la Constitución, plantea una reforma parcial constitucional con el resultado de la consulta y la presenta a la Asamblea. Que la Asamblea no le va a tramitar, mire cómo la ha boicoteado. No, en esta ocasión no. ¿Por qué? Porque viene de una consulta, la máxima fuente de voluntad popular. Por lo tanto, de acuerdo al artículo 106, inciso final, es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, podría, si es que la Asamblea no le tramita rápido la reforma parcial, podría exigir a través de una acción constitucional de cumplimiento, a través de la Corte Constitucional que lo haga, punto y se acabó. Además, el segundo inciso del primer artículo de esta misma Constitución dice que la soberanía radica en el pueblo. El pueblo se ha pronunciado en una consulta popular, la Asamblea tiene que darle trámite sin ningún inconveniente. Es así, pero hay ambiente al momento como para que el presidente de la República, que actualmente está en una situación de entredicho por la falta de una claridad en la palabra oficial, hay ambiente como para que gane un proceso de consulta popular. Siempre a nivel de la historia del Ecuador en materia de consultas, estas se convierten en referéndums, en consultas referidas a la popularidad y a la credibilidad del jefe del Estado. Ahí yo veo un problema que hay que vencerlo en función de hacer entender a la ciudadanía que de lo que se trata es de ir a desestructurar el corazón de lo que significó la Constitución de Montecristi. Cómo poder hacer toda una campaña en función de la democracia, de las libertades, de la recuperación de la moral pública. Fácil, él tiene el argumento. Ustedes han visto cómo la Asamblea me ha boicoteado. Ustedes han visto cómo la Asamblea no me deja trabajar. Ustedes han visto cómo la Asamblea siempre es un obstáculo. Por lo tanto, yo prescindo de la Asamblea y ustedes van a ser los legisladores, afirmando o negando estas preguntas que ustedes me han pedido reiteradamente hacerlas. Fácil, ese es el discurso de él. Hoy puedo hacerlos,
porque he agotado todos los trámites. Ahora es el momento para hacerlos. Yo cumplo, Lazo siempre cumple, pero hay tiempos para cumplir. Hoy es el momento para hacer una consulta y cambiar la estructura de ese narcoestado nefasto que nos ha traído inseguridad, impunidad, injusticia. Ustedes lo han visto, han constatado cómo salió, cómo fugó un delincuente con 2 sentencias, han constatado cómo obstaculiza la asamblea. Vea, ya le estoy haciendo el discurso al señor. Sí, lo que falta es entereza. Es un discurso interesante, es un discurso que efectivamente puede pegar, pero también desde el otro lado le dicen, señor, pues salió de la cárcel este delincuente con 2 sentencias condenatorias y ejecutoriadas y una tercera en revisión, precisamente de la mano de un pacto inescrupuloso. O definitivamente existe el ejercicio de un gobierno que no proyecta cambios. En suma, ¿cómo lograr la reunificación del Ecuador enfrentado a esta situación tan dura de tener que escoger entre la democracia o una narcodictadura, entre las libertades o una situación que ya vivimos a lo largo del Correato, entre un gobierno que puede y debe ser materia de fiscalización y otro que tenía contralor de bolsillo? En fin, ¿cómo lograr recuperar la credibilidad del país? Fácil, con entereza, diciéndole, porque tiene que hacer campaña, diciéndole al pueblo cómo está desestructurando lo negativo que fue una constitución creada en la década infame. Y si tiene realmente fuerza, concomitante a la consulta popular, debería aplicar la muerte cruzada. Eso y la creo gente yo. le va a creer, pues. Ahí Eso sí le va a creo yo. creer. Pero si empieza a divagar en ver si nuevamente retoma las relaciones con Venezuela, Eso es muy grave. Vamos a ver qué hacer con estos compañeritos. Vea, nadie le va a creer. Eso es Además, muy grave. pone la cara de baqueta que ha puesto todo ese tiempo y vuelve a decir, pues, a mí de eso no me culpen. La Así función es. judicial es una y yo me mantengo con mi independencia. Estamos- Ahora nos vamos a una consulta para parar esa función y todas las funciones creadas de Montecristi. ¿Cómo no? Estamos por concluir el programa agradeciendo al doctor Orlando Amores Terán por su contribución en esta noche. Le dejo para que en un minuto nos dé un mensaje positivo al Ecuador. Solo nuestra lucha, la lucha de los ecuatorianos, permitirá que nosotros recuperemos la patria. Y la lucha es hoy. Mañana es demasiado tarde. Gracias a Orlando Amores. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.